Buenas tardes, somos María Elena Reitman Barros y Leila Chudiat Marum, estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil 100% virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vivimos en Barranquilla Atlántico. Nos permitimos hacer la sustentación del proyecto de investigación realizado durante este año 2018, titulado Incidencia de la lectura permanente de cuentos infantiles en el hábito de la lectura de los niños y las niñas. Esta investigación responde a la pregunta: ¿cómo incide la lectura permanente de cuentos infantiles en el hábito de la lectura de los niños y las niñas de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Barranquilla? La cual se justifica a razón de: el ser humano debe ser lector y crítico de los textos que lee. La lectura y la escritura es la manera de comunicación más compleja que posee el ser humano. El maestro debe estar siempre dispuesto a renovar sus conocimientos. Esta investigación tiene como objetivo general identificar los componentes pedagógicos que caracterizan las prácticas pedagógicas con niños y niñas de la primera infancia, en el marco de los cuentos infantiles, como estrategias pedagógicas para formar hábitos de lectura en la educación inicial. Y como objetivo específico, primero tenemos definir los intereses del ejercicio de sistematización y sus fundamentos teóricos. Segundo, reconstruir la experiencia pedagógica vivida en la institución educativa distrital Nuestra Señora del Rosario con niños y niñas del grado de transición. Tercero, recuperar las estrategias metodológicas implementadas y las intencionalidades de la práctica pedagógica para identificar aciertos y desaciertos en la relación con los cuentos infantiles como estrategia pedagógica para formar hábitos de la lectura en la educación inicial. Cuarto, interpretar los resultados de la sistematización. Esta investigación es de un enfoque cualitativo y se desarrolla en el marco de una sistematización de experiencia. Es necesario destacar que en el campo de la educación las investigaciones cualitativas son importantes porque logran describir, comprender e interpretar la realidad en que cada uno de sus autores la percibe. Toman la realidad como un referente y asimismo sintetizarla por medio del proceso descriptivo que se hace de ella. Y la sistematización de experiencia en el caso de los educadores, permite que el educador se convierta en guía para otros educadores y los nuevos docentes traerán consigo ideas innovadoras que mejorarán las expectativas en el proceso. Fortalece los procesos de enseñanza, ofreciendo nuevas alternativas para la práctica docente. Esta sistematización de experiencia se realizó en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Barranquilla, con niños y niñas del grado de transición, ya que es el momento propicio para que a través de la lectura ellos exploren, descubran y conozcan más a fondo el mundo que los rodea. Aprendan con un nuevo modelo pedagógico que les permita usar su imaginación y creatividad en los procesos de aprendizaje. Motivar a los estudiantes a leer y escribir con mayor frecuencia y calidad. Para nuestra universidad, la sistematización de experiencias es la oportunidad de favorecer un proceso reflexivo, crítico y propósito de las prácticas pedagógicas con la infancia. De ahí que de la pregunta permitió realizar un proceso de indagación para rastrear algunos antecedentes y profundizar conceptualmente en categorías que permitieron el análisis dentro de la sistematización. Como antecedentes se encontraron primero a Sepúlveda en el 2016. Las técnicas de animación a la lectura lograron fomentar en niños y padres el interés por la lectura. Segundo, Guarnizo en el 2015. Fortalecer en los niños el interés por la lectura desde la primera infancia
utilizando como estrategia pedagógica los cuentos infantiles. Tercero, Cardoso, en el 2008. Los docentes observaron el cambio en los niños y la motivación hacia los trabajos realizados, mostrando interés por la lectura. Howe, en 2014, la literatura y la lectura crítica generan su función formativa de la imaginación. La lectura crítica, las prácticas educativas de la lectura, el contexto de producción y la interacción multicultural. Arango en el 2009 pretende reforzar la competencia argumentativa escrita en los estudiantes, aportando estrategias metodológicas a los docentes para apoyar a los discentes con deficiencia. Díaz, en el 2010, utiliza estrategias que propician de forma adecuada el mejoramiento en el proceso de lectoescritura. Adicionalmente a este proceso, se soportó teóricamente con la conceptualización de la lectura, niveles de lectura, estrategias didácticas y el cuento. Los autores trabajados en la conceptualización fueron Isabel Soler, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, de donde es originaria. David Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense. Theo van Dijk es un lingüista neerlandés. Horacio Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Emilia Ferreiro, psicóloga, escritora y pedagoga argentina. Ana Teberovsky, psicóloga argentina y profesora de la Universidad de Barcelona, España. También investigadora especialista en la lectura y escritura, con quienes se logró armar un marco conceptual que respondiera a la incidencia de la lectura permanente de cuentos infantiles en el hábito de lectura de los niños y niñas. El marco conceptual de esta investigación permite reconocer que la lectura es un diálogo entre lo que dice el autor del texto y lo que el lector construye en su mente. Solé establece unas características del lector para una óptima comprensión lectora. Estar concentrado, ser una persona activa, estar motivado e interesado en la lectura. Características que permiten la adquisición de nuevos aprendizajes. Niveles de lectura. Literal. Este es un nivel de lectura inicial que hace la decodificación básica de la información. Inferencial. Es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis. Crítico o intertextual. Ya este es un nivel de valoración que exige tomar una posición ya más crítica. En cuanto a la estrategia didáctica, es un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de los procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente, ¿no? El cuento es un escrito en el que las ideas son secuenciales y se encuentran liadas de una forma ordenada desde el inicio hasta el final. La escuela es la herramienta pedagógica ideal para propiciar en los estudiantes el gozo por la lectura, el contacto con los libros y conlleva a considerarlo como algo valioso. En las partes del cuento, entre las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. La importancia de los cuentos. Cuando los niños escuchan historias, emplean su imaginación, construyen sus propias imágenes sobre esa historia que están escuchando y permite que recuerden los personajes, las secuencias y aún la moraleja. De ahí la importancia de utilizar el cuento como una estrategia didáctica
convirtiéndose en un propulsor positivo y seguro del éxito escolar en un futuro. La sistematización de experiencias se realiza a través de a partir de las prácticas pedagógicas, lo que permite pasar de lo anecdótico y la descripción de hechos vividos a la interrogación crítica frente a lo que se hace y lo que sucede, ¿no? Lo que permite darnos la posibilidad de crear propios conocimientos a partir de una lectura reflexiva y analítica de la práctica. Dentro de los análisis que surgieron en esta sistematización de experiencias están el aporte pedagógico, fomentar el hábito lector en los estudiantes nos permitió a la escuela mejorar sus procesos académicos. Esto fue definitivo, abriendo camino a los nuevos procesos formativos que enfrentarán estos niños y niñas, logrando a la postre posiciones importantísimas a niveles de pruebas académicas. Aporte metodológico. La utilización de los cuentos infantiles para crear hábito de lectura en los niños y las niñas de transición, los cuales fueron transmitidos a ellos por diversos medios. Unas veces leyeron en voz alta, en otras ocasiones se les presentaron a través de medios tecnológicos y de otra parte, al evaluar la comprensión de los cuentos infantiles se utilizaron dibujos, colores, plastilinas y otros recursos que permitieron desarrollar habilidades y destrezas artísticas en los niños, demostrando con los resultados su aprendizaje. En cuanto al aporte social, en la participación activa de los niños y las niñas en las actividades propuestas, ya que les dio la oportunidad de trabajar en grupos y por medio de esto se pudo enseñar a los niños la aceptación del otro, sin realizar distinciones. Por lo tanto, se hizo de las clases un aula inclusiva. Adicionalmente, este proceso de sistematización de las prácticas pedagógicas permitió reconocer aciertos y desaciertos. Como principales aciertos tenemos la participación de la comunidad en el desarrollo de la propuesta, en donde padres, docentes, estudiantes se integraron hacia el alcance de un mismo objetivo. La elección de los cuentos infantiles para fomentar el hábito lector de los niños y de las niñas, reconociendo que esta herramienta pedagógica es atractiva e interesante para los estudiantes. Además, despierta en ellos despierta mucho la creatividad. Y como desaciertos, se puede resaltar que al inicio de la implementación de la propuesta, el grupo investigador no tuvo en cuenta el momento para realizar la actividad. Pues es necesario, en realidad, identificar el tiempo ideal para ello. Por lo tanto, al elegir un horario inadecuado, algunos de los niños no estaban dispuestos para el proceso lector, lo cual nos obligó a hacer ajustes al respecto, teniendo en cuenta el horario y el espacio propicio. De otra parte, al iniciar las actividades no se tuvo en cuenta los momentos de lectura propuestos por Solé, el antes, el durante y el después, pensándose que al ser niños de educación inicial, estos no eran necesarios. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Por lo tanto, las últimas actividades que realizamos se tuvieron en cuenta dichos momentos y se pudo constatar la eficacia de estos. De estos aciertos y desaciertos pudimos obtener muchos aprendizajes. Es de destacar como principales conclusiones de este proceso de investigación. En primer lugar, se considera relevante orientar la lectura teniendo en cuenta lo lingüístico y lo no lingüístico, iniciando desde el seno familiar. Implementarse en la vida preescolar y continuar a lo largo de la vida donde predominen el deseo,
la voluntad y la creación artística, concibiendo el cuento como un recurso ideado para tal fin. En segundo lugar, la escuela es un espacio propicio donde los niños interactúan y el maestro tiene que aplicar estrategias, métodos, actividades, recursos como el cuento y criterios de evaluación también, por otra parte, que den valor a las competencias comunicativas. En tercer lugar, los cuentos infantiles, además de ser una estrategia pedagógica para la comprensión lectora, a la vez propician espacios para construir conceptos propios del lenguaje. Buscando con este tipo de propuestas que los estudiantes lo tomen como un momento donde se crean oportunidades para la imaginación, para desarrollar la imaginación, la creatividad, el vínculo con las otras personas, el dinamismo y la motivación a la comprensión lectora. Por último, la propuesta implementada se constituye en actividades lúdicas y motivantes que incidieron en el hábito lector de los niños y las niñas del grado transición de la IED Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Barranquilla. Finalmente, me gustaría llamar a mi compañera que se acercara, Leila, y quisiéramos darle las gracias, de verdad, infinitas gracias a la Corporación Universitaria Iberoamericana, a los maestros y maestras, y particularmente a la docente que nos acompañó en este proceso de investigación, que fue la profesora Sandra Rojas Panqueva. Muchísimas gracias. Muchas gracias.